Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, que es un vínculo perfecto, ¿verdad? Para todo hijo de Dios, el amor, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos del Señor y andamos en luz, tenemos que irradiar amor, ¿verdad? Y tenemos que creer al Señor. Fíjense, hermanos, de que yo me recuerdo hace un tiempo atrás de que yo quería saborear, quería comprobar al oír a todos aquellos hermanos que dicen que hablan con el Señor, que Dios los sana, que Dios los ha sacado de muchas cosas. Yo quería comprobar eso, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, algo nos falta a nosotros, ¿verdad? Desde que nos convertimos al Señor. Porque íbamos a la iglesia, nos alegrábamos con los hermanos en la congregación, en las alabanzas, retornábamos a la casa y casi yo no leía la Biblia. La leía solo el día que nos congregábamos, ¿verdad? Y a veces yo era muy apasionado con el fútbol y a veces tenía un partido o jugaba a alguien y no venía al culto, ¿verdad? Entonces, teniendo esa actitud, ¿cómo iba yo a saborear de las bendiciones del Señor? ¿Verdad? Y oía a muchos hermanos que estaban ahí en la congregación y los oía hablar, testimonios bien poderosos. Pero yo decía, ¿será cierto eso es lo que dicen ellos? ¿Será cierto? Porque ese Dios que ellos hablan de la forma que dicen, yo no lo conozco. No lo conozco. Iba a la iglesia, me gozaba con los hermanos, pero no, porque yo le daba prioridad a otras cosas, ¿verdad? Faltaba a veces a la iglesia hasta 3 domingos, ¿verdad? Y luego llegaba, venían problemas a mi vida, ya sea de salud o económicos, y ahí buscaba oración con los hermanos, pero no venía la respuesta del Señor. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? Porque nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos que vamos en victoria, no podemos ser nosotros derrotados. Tenemos que ver qué hacemos. Y le oramos al Señor un tiempo con mi esposa, pidiéndole al Señor. Y luego el Señor me dijo que me tenía que poner a cuentas primero con Él y con Él, tener un encuentro personal al Señor, el cual yo no lo tenía. Yo ya había recibido a Cristo y aún no me había bautizado, ¿verdad? Yo vivía el evangelio como fuera. En ese momento yo me gozaba, pero al salir ya era otra persona. En mi vida las cosas viejas no habían pasado. No, las cosas nuevas que dice el versículo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, no eran una realidad en mi vida. Entonces, orándole al Señor, pidiéndole al Señor, entonces dijimos con mi esposa, tenemos que someternos al Señor y depender de Él, ¿verdad? Luego, en un culto de oración, el Señor me habló. Mi esposa, las mujeres las pusieron aparte, los varones aparte, en un culto de oración, y el Señor me habló a mi vida, me derramé en el Señor y dije, Señor, yo te quiero servir, Señor, porque yo quiero ser un cristiano que va en victoria, no quiero ser un cristiano derrotado, no quiero ser un cristiano abatido, enfermo. No, yo quiero ser un cristiano que va en victoria y con todo gozo. Yo quiero decir, yo conozco ese Cristo vivo que vive y permanece en mí. Yo quiero ser uno de ellos. Y le dije al Señor, ¿verdad? Entonces empecé a leer la palabra del Señor, buscando sabiduría a través del Espíritu Santo. Le dije al pastor de la iglesia, hermano, yo no soy bautizado, yo quiero bautizarme y le quiero servir al Señor. Y eso me dijo el pastor, me dijo, para poderle servir, tienes que bautizarse. Yo me quiero bautizar. Y hermano, fue una lucha bautizarme en agua. Le digo, fue una lucha, porque ese día que
iba a haber bautismos. La iglesia no tenía bautisterio como tenemos aquí en la iglesia. La iglesia donde yo me congregaba había que ir a cierto lugar, y cada vez que habían bautismos tenían que preparar un viaje y había que ver quiénes iban, o sea, había que hacer un proceso, ¿verdad? Total, hermanos, se llegó el día y nos citaron a las 5 de la mañana porque dispuso el pastor con los ancianos que nos íbamos a bautizar con un grupo de hermanos en Sololá. Fue algo precioso, ¿verdad? Yo contento. Pero ¿qué creen que pasó en el camino? Tuve un ataque del enemigo, hermanos. Me enfermé tremendamente del estómago, pero aquello tremendo. Íbamos en bus y yo tenía que decirle al piloto: pare un momentito, qué bochornoso para uno. Tenía que bajar del bus, caminaba 5 kilómetros y otra vez, mire, una situación tan tremenda que me dio. No sé si fueron los nervios, más creo ahora que fue el ataque del enemigo. Algo tremendo, hermanos, que mire todo el camino. Yo creo que el chofer ya ni me quería ni ver, porque eran personas que no conocían al Señor, eran contratadas, y decía: ya viene este otra vez. Yo me sentaba hasta atrás y me iba, y a veces a la par de él yo, y le hacía señas, y otra vez para abajo. Y mi esposa, mis hijos estaban pequeños, todos apenados, ¿verdad? Y así pasé todo el viaje, hermanos, todo el viaje. Pero yo le decía al Señor: Señor, yo me quiero bautizar. Por mi mente pasó, el enemigo me puso: bájate, bájate y mejor no te bautices, ¿verdad? Pero no, yo quería ser un cristiano victorioso, hermanos. Yo lo quería hacer. Y en el camino pasé esas situaciones a cada poco, pero así llegamos allá a Sololá, ¿verdad? Y me logré bautizar, hermanos, en aguas. Y el Señor hizo un cambio perfecto en mi vida. Tuve un encuentro personal con el Señor cuando fui bautizado en aguas, y de ahí en adelante mi caminar en el Señor ha sido en triunfo, en victoria, en victoria. Gloria sea al Señor. Y fíjense, hermanos, de que me arreglé también con mi esposa. Teníamos problemas y aún así íbamos a la iglesia en ese entonces. Yo le dije: no, nosotros no tenemos que ser así, le dije. El Señor a mí me ha hablado y nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Yo ya me bauticé, tú también te vas a bautizar, y así tiene que ser. Los dos vamos a caminar, porque una hoguera, un solo leño no hace fuego, hermanos. Yo le dije: tú también tienes que comprometerte también con el Señor, y juntos vamos a caminar. Mis hijos estaban pequeños, ¿verdad? Y así tiene que ser, le dije. Cuando yo salga, yo ore, tú vas a estar conmigo. Igual lo hizo ella. También se bautizó y fue una fiesta preciosa. Y de ahí fue nuestro caminar en el Señor bien, hermanos. Hemos tenido problemas con ella, pero siempre buscamos al Señor, hermanos. Lo primero que hacemos. Hoy en día venimos aquí a la iglesia, le sirvo al Señor también como anciano, como lo hice en la otra iglesia. Y tenemos problemas a veces también, pero no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Como hacía yo antes, cuando iba a la iglesia y me ausentaba, venía una vez, me ausentaba 3 domingos, ¿verdad? No, ya no, hermanos. No, que lo que hacemos es que nos enojamos. Yo le digo: mamita, perdóname, yo cometí un error. Igual sea conmigo, nos tomamos de la mano y entramos gozosos al Señor, porque así debe ser, hermanos. Así debe ser. Tenemos que venir perdonados, ¿verdad? Y tenemos que venir en buena armonía con el Señor para poderle servir en paz, hermanos, y que seamos de bendición, porque así tiene que ser, ¿verdad? Yo no puedo orar por una familia que me diga: hermano, ore por mí, y tengo conflicto con mi esposa. Porque primeramente, como dice, ¿qué dice la palabra? Que las oraciones van a ser estorbadas. Entonces me tengo que poner a cuentas con ella y con el Señor, y así puedo ser bendición a quien voy a ministrar. Amén. Así quiere el Señor, hermanos. Entonces mi vida tuvo un cambio de 90 grados. Busqué al Señor, hermanos, cosa que no hacía antes. El Señor a mí me ha levantado de madrugada, hermanos. El Señor a mí me ha levantado, hermanos.
Antes el Señor me hablaba y yo no entendía la voz del Señor. A veces yo sentía que se me quitaba el sueño de la mañana y decía yo, no, a encender la televisión, ¿verdad? O a ver qué hacía. No, hermanos. Ahora el Señor me habla a mí y me levanto y oro con el Señor y no siento el tiempo. Y sigo trabajando donde tengo que ir, no me da sueño y mi vida va en victoria. Y a veces he visto a mi esposa orando a mis pies por ese varón, orando por el ministerio que tengo aquí en la iglesia. Y yo también orando por el ministerio que tiene ella. Gloria sea su nombre, hermanos. Sigamos con la palabra. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. En guardar la unidad del Espíritu, hermanos. Entonces, hermanos, si queremos ser hijos de la luz y andar en luz, tenemos que depender totalmente del Señor, hermanos. ¿Verdad? Buena armonía, lectura de la palabra también, hermanos. He tratado de no descuidar eso, hermanos. He tratado de estar leyendo la palabra porque no es una lucha, sino que a veces uno es un poco haragán, hermanos. Bastante, diría yo. Las cosas de Dios no vienen así de fácil, hermanos. Nosotros también tenemos que someternos al Señor, hermanos. Tenemos que darle al Señor también. Tenemos que permanecer en Él a través también de la lectura de la palabra. Porque la palabra es la profecía más segura y viene del Señor. Y por medio de la palabra, Él nos habla a nosotros. Así es, ¿verdad, hermanos? Él nos habla, Él nos redarguye. Porque si estamos en algún error, la palabra no me redarguye a mí. La estoy leyendo, me dice, por ejemplo, si hurto, la palabra me dice, no hurtes más. Entonces me está redarguyendo. Ese es el cambio que está haciendo la palabra en mí. Entonces, hermanos, la lectura de la palabra tiene que ser también un baluarte en cada creyente que quiere ser victorioso, hermanos. Yo te digo, hermana y hermano, no descuides la lectura de la palabra, porque el Señor te va a hablar también ahí, hermano. ¿Verdad? Si queremos ser un creyente victorioso, hermanos, ¿verdad? Y por ende también la asistencia a la iglesia, ¿verdad? Son baluartes bien importantes, hermanos, que nos van a hacer ver la vida en el creyente de otro punto de vista. Las cosas no te van a botar tan fácilmente. El enemigo te va a atacar el enemigo, pero tú lo vas a combatir con citar textos bíblicos de la palabra. Amén. Por eso es imperativo leer la palabra y enhorabuena, qué bueno es memorizarla también. Porque recordemos cuando el Señor fue tentado, ¿qué fue lo que hizo? Citar la palabra, con la palabra, ¿verdad? Entonces, eso nos va a llevar en victoria a nosotros también, hermanos. Leer la palabra y citar la palabra en los momentos que estamos nosotros siendo atacados por el enemigo. Porque cuando tú estás buscando más del Señor, el enemigo va a estar enojado. El enemigo va a estar viendo de qué manera nos bota, hermanos. En cambio, si tú estás sentadito, no lees la Biblia, la desempolvas cada 8 días, no tuve tiempo de leerla, tengo problemas, no hablo con el Señor, voy a la iglesia porque hay que ir, ese día me gozo. No, hermanos, el enemigo ahí te tiene, ahí te tiene el enemigo. Vienen enfermedades a mi vida, hoy no voy a la iglesia porque estoy enfermo, ¿verdad? Entonces el enemigo te tiene ahí. Pero si tú buscas más del Señor, aún en la enfermedad, buscas más del Señor creyéndole que Él te va a sanar, lo buscas en oración, entonces el diablo dice, bueno, lo voy a tratar de tocar más, pero tú le crees más al Señor, el diablo va a huir de ti, hermano, te va a dejar en paz, porque así es. Tenemos que buscar más del Señor, creerle más a Él y compenetrarnos más en Él para que nuestra vida vaya en victoria, hermanos. Y la iglesia tiene que ir para adelante así, hermanos. Tenemos que ser creyentes verdaderos, hermanos. Creyentes
que vamos de triunfo en triunfo, hermanos. Qué gozo es cuando uno habla o da el discipulado, dice, hermano, ¿cómo están? En victoria, hermanos. O alguien dice, con problemas y finanzas, pero ahí voy, hermano, confiando en el Señor. Qué gozo oír eso. Pero a veces qué tremendo es que nosotros ministremos a alguien, hermano, mira, hermano, tengo problemas, mire, présteme 100 quetzales. Quizás se lo puede prestar uno, pero y hermano, ¿y no le crees al Señor que te puede ayudar? No, hermano, es que mire, que no sé. No, hermano, eso no quiere el Señor de nosotros. No nos quiere una iglesia desnutrida, no quiere el Señor de eso. Quiere una iglesia que vaya en victoria, hermanos, y cristianos que vayamos comprometidos más con el Señor. Eso quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dile al que está a la par, andad como hijo de luz. Dile, hermano, que está a tu par, dile, andad como hijo de luz. Y el que anda como hijo de luz va a manifestar esos cambios. Amén. Qué precioso es hablar con alguien que habla palabra del Señor, con cánticos e himnos. Qué precioso es. Y no que le hablen otras cosas a uno, ¿verdad? Yo he hablado con un hermano y me dice, hermano, ¿qué tal? Bien, hermano, quizás con dolor de cabeza, pero aquí contento con el Señor. ¿Qué? Pero es que mira, hermano, yo mejor me voy por allá porque tengo un problema y no. O a la hora de la palabra se va a tomar un café a McDonald's, ¿verdad? Entonces, ¿para qué venimos, verdad? Mejor me acabo en mi casa. No, vengo aquí a recibir del Señor, sea como venga yo, y le voy a creer a Él que de lo que yo esté pasando, Él me va a sacar adelante. Porque eso quiere el Señor. Pero tenemos que dar un poco más de sí, ¿verdad? Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque a cada uno de nosotros fue dada gracia. Entonces, el Señor ha dado a cada uno de nosotros una porción de su gracia. Entonces, cultivémosla, hermanos. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Te ha dado profecía? Pues da profecía, hermano. ¿Te ha dado el Señor que eres evangelista? Pues qué bueno. Hay que predicar el evangelio. ¿Qué te ha dado el Señor? Porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado algo, un talento, algo nos ha dado. Y esto tenemos que ponerlo a las manos del Señor, ¿verdad? A los pies del Señor, para que el Señor lo vaya cultivando, ¿verdad? Y nos vaya ayudando a nosotros a seguir compenetrándole para seguir con el Señor. Amén. Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta es parte de la doctrina de nuestra iglesia, hermanos, ¿verdad? Nosotros creemos que a cada uno, ¿verdad?, le ha dado esos dones, ¿verdad? Puede ser tu hermano que te ha dado ese don, ¿verdad? Y el Señor te da para que lo puedas cultivar, ¿no? A veces no sabemos nosotros, pero hay hermanos que el Señor los ha usado grandemente. Por ejemplo, aquí en la profecía, ¿verdad? Dios los usa y dan palabra de Dios y uno está atento al escuchar, ¿verdad? Por esa razón es que cuando estamos nosotros sirviéndole al Señor y estamos ahí en la puerta y vienen los hermanos ingresando, les decimos, un momento, ahorita es profecía, ahorita es el Señor está hablando, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos a ver qué me dice el Señor. Y a veces como servidores también estamos ahí en los corredores, si alguien está hablando o hay jóvenes que están viendo su celular, decimos, aguárdelo, ahorita el Señor te está hablando. Y es donde tenemos que estar atentos, ¿verdad? A ver qué dice el Señor. Por eso es que quizás alguien está de visita hoy por acá o alguien no sabe esto, por eso los detenemos ahí en la puerta cuando está la profecía. O a veces cuando están orando también, porque son
momentos personales con el Señor, son ministraciones que nos da el Señor. Y hay hermanos que se enojan, a veces mandan tal vez a un hijo porque se va a tomar una medicina y a traer un vaso de agua, y es el momento de la profecía, y nosotros, momento, ¿verdad? O alguien están corriendo los niños pequeños, ¿verdad? Y les decimos a los padres, momento, ahorita es la profecía, para que pongan atención, ¿verdad? Es por eso que lo hacemos, hermanos, por alguien que lo puede ver como así, pero eso lo hacemos. Pero son momentos que tenemos que aprovechar, hermanos, de oír qué nos va a decirle el Señor a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Sigamos en la palabra. Entonces, para perfeccionar a los santos y para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso quiere que nosotros tengamos, hermanos, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces yo te animo, hermana y hermano, a que tengamos ese conocimiento, hermanos. Que si tu vida no va en victoria, hermanos, hay algo que está pasando ahí. Entonces, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, tenemos que ver qué es ese algo que me está estorbando en mi caminar con el Señor. Puede ser que estás dejando al lado algunas cosas. Fíjense que cuando tengo oportunidad de discipulado, le digo a mis hermanos, miren, hermanos, casi todos tenemos la televisión en el comedor. Hay hermanos que son bien sabios y no tienen televisión cerca del comedor, la tienen quizás en otra sala o en otro lado, pero la mayoría tienen televisión cerca del comedor. Y yo les digo, hermanos, cuando estemos comiendo, procuremos apagar la televisión. Al menos yo con mis hijos pues comemos en familia solo el día domingo por nuestro trabajo. Trabajamos de lunes a sábado, andamos fuera de casa, y el domingo es el día que tenemos de oportunidad. Entonces yo le digo a mi hijo, fíjate que está jugando no sé quién, a pesar que a mí me gusta un poco el fútbol, pero mira, hoy vamos a platicar, ¿verdad? Dejamos la tele a un lado, almorzamos y platicamos, porque eso es edificante. Deberían de probarlo, hermanos. No almorzar viendo una película, porque no, hermanos. Fíjense que hay veces que nuestros hijos nos quieren decir algo, ¿verdad? Al menos yo, ya 2 hijos míos, los mayores, ya partieron del hogar, ya tienen vidas aparte. Solo me quedó el más pequeño, ¿verdad? Y yo le digo, espérate, mi hijo, él tiene 22 años, es un joven, ¿verdad? Y le digo, no, vamos a platicar. Y empezamos a almorzar y platicamos, y vieran de qué manera tan preciosa nos ministra el Señor. Cuando sentimos ya pasó 1 hora, 2 horas, y hasta nos da emoción, y hasta le ayudamos a mi esposa a lavar los platos, ¿verdad? Pero el Señor nos ministra, hermanos. Procuremos hacer eso, hermanos, y va a ver que va a haber grandes cambios en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Y va a ver que usted y yo vamos a ser un cristiano o una hermana que vamos a ir en victoria. Mejor aún si apartamos momentos para hablar con el Señor. Eso sería mejor aún, hermanos. Que ahí dispongamos como familia, decir, hija, hijo, ¿qué días vienes de la U a tal hora? Bueno, yo vengo como a las 9, va. Tal día vamos a apartar, y ese día vamos a hablar con el Señor como familia, como discipulado, como familia. Y hermanos, van a ver qué cambios va a hacer el Señor en nosotros. Cambios preciosos que eso quiere el Señor. A veces nuestros hijos se derraman y dicen, fíjate papi o mami que yo tengo esta situación, oren por mí. Y a veces uno ni en cuenta, por los trajines que nos da la vida a nosotros, ¿verdad? Las carreras del trabajo, no nos damos cuenta de ello. Y cuando nuestra hija o nuestro hijo nos cuenta tales cosas, dice uno, ¡hala, qué tremendo! ¿Verdad? Yo ni cuenta me había dado. Máxime nosotros los varones, que somos un poco despistados en esos aspectos. Las hermanas son un poco más centradas ahí, ¿verdad? Ellas distinguen ciertos detalles, pero uno no, ¿verdad? Y nos damos cuenta y le decimos a nuestro hijo, ya aplicando nuestro sacerdocio como varones, vamos a orar. Hay casos que el esposo anda fuera, entonces el deber es de la hermana.
¿verdad? De aplicar ese sacerdocio. Y nos vamos a dar cuenta cómo nuestra familia va a ir escalando más en el Señor. Vamos a ir caminando más en el Señor. Vamos a ver cosas preciosas y vamos a decir nosotros: ¿cómo yo me he perdido de esto? ¿Cómo yo me he perdido de esto? Decimos nosotros. ¿Cómo no lo hice antes? Y vamos a anhelar aquello de estar en la casa del Señor, así como lo hacemos hoy. Hoy muchos pueden haber estado en otros lados. Bueno, hay hermanos que están predicando la palabra o están en discipulados, ¿verdad? Pero quizás otros andan viendo qué compran, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo si nosotros hacemos pequeños cambios que quiere el Señor que hagamos en nuestra vida, ¿verdad? Pequeños cambios como familia, y vamos a nosotros a caminar de una manera que el Señor quiere que nosotros caminamos, porque el Señor no nos quiere ver derrotados, hermanos. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere vernos en victoria, hermanos. Nos quiere ver contentos. Nos quiere ver bien sirviéndole al Señor, ¿verdad? Así invitamos a varios hermanos cuando tenemos reunión y les decimos: fíjese, hermano, sírvele al Señor, hermano. Meta más con el Señor. Y yo les cuento o les manifiesto el cambio que hizo el Señor en mi vida, ¿verdad? Cómo iba yo antes, que solo miraba al Señor de a oídas, lo miraba al Señor de lejos. En cambio ahora, hermano, con fe y certidumbre les puedo decir que el Señor está dentro de mí y Él me saca adelante en todo, hermanos. Porque el Señor a mi esposa, a mí, nos ha bendecido grandemente, aún en las enfermedades, hermanos. Porque también nosotros no somos supermanes. También hemos pasado situaciones, pero hemos confiado en el Señor, hermanos. Y el Señor nos ha sacado con su mano poderosa. Nos ha sacado el Señor, hermanos. Amén, gloria a Él. El verso 14, siempre el capítulo 4 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, si nosotros buscamos al Señor como debe ser, hermanos, no vamos a ser niños fluctuantes que vamos aquí y vamos allá. Porque así pasa a veces aquí y en otras congregaciones. A veces decimos: ¿y el hermano fulano? Ya no vino. ¿Y qué pasó? Pues se enojó. ¿Y por qué? ¿Pero y qué pasó? Pues no sé, se enojó y ya no vino, va a ir a otra iglesia. No, hermanos, si nosotros buscamos al Señor como debe ser, no vamos a fluctuar en nuestra fe en Él, hermanos. Porque como el hermano dijo algo y lo dijo por mí, mejor ya no voy, ¿verdad? O como el hermano dijo algo y no lo cumplió, no, él es mentiroso, yo ya no voy. No, hermanos, no debe ser así. Si nos complementamos más con el Señor, no vamos a fluctuar, hermanos. Vamos a estar aquí felices y alegres con el Señor, hermanos, ¿verdad? Fíjese que en la iglesia donde yo me congregué antes, yo me congregué casi 20 años, ¿verdad? Y alguien me podrá decir: ¿y qué pasó? ¿Y por qué te viniste? Pues el Señor me hizo el cambio, no fui yo. Y todavía me invitan a predicar en la iglesia, allá en San José Villanueva, iglesia Betel. Fui anciano de ahí y aún me invitan a predicar ahí. Me veo con el pastor de vez en cuando y nos saludamos, lo visitamos con mi esposa y nos fuimos en paz, ¿verdad? Mis hijos crecieron en esa iglesia ya siendo jóvenes. La iglesia era muy pequeñita y ahorita es un poquito más grande. Y mis hijos, el Señor los llamó a otro ministerio y a raíz de ello fue que nos salimos. No fue por problemas, hermanos. Dios lo sabe, hermanos, porque aún ellos me invitan a predicar y voy con ellos con mucho gozo, hermanos. Les voy a predicar algunas veces, va mi esposa también y nos vamos con gozo, ¿verdad? Y hoy me tiene aquí el Señor sirviendo también. Yo jamás vine aquí con el apóstol y le dije: hermano, yo fui anciano de allá. No, hermano, yo vine aquí sirviendo. Vine aquí sirviendo.
Así, porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, hermanos. El Señor nos conoce, Él conoce tu corazón. Yo puedo decirle a un hermano, es que yo soy aquí, soy allá. Esa es la boca, pero el corazón lo conoce el Señor, hermanos, y Él es el que sí lo conoce a uno. Cuando yo vine aquí, me dijo una vez un hermano, cuando yo le dije al apóstol, yo quiero ser servidor. Amén, esperemos un par de meses y cabal, casi un año, y empecé como servidor. Y me dijo un hermano, hay que ir a un tambo de agua pura. Y según yo que aquí cerca, no, aquí ir a traer a la Conosuper, hay que subirse a la pasarela y ir bien, me subí el tambo a la espalda y lo fui a traer y lo fui a comprar. Yo nunca le dije, no, hermano, es que yo ya tengo 50 y pico de años, ¿verdad? Yo ya no voy, ¿verdad? Y el hermano que me lo dijo tenía como 25 años, ¿verdad? Me dijo a mí, y yo fui, hermano, ¿verdad? Y yo me fui a comprar el tambo, me vine, me lo puse el hombro, subí la pasarela y hermano, ¿y qué? Y otro hermano, ¿y qué? Sí, yo vine, porque yo vine a servir al Señor, y cuando le sirvo a un hermano, no le sirvo a él, sino que ¿a quién le sirvo? A Dios, hermanos. Entonces, hermana y hermano, cuando a ti te digan algo, tú le sirves al Rey de Reyes, hermanos. A Él le sirves, y también al hermano, ¿verdad? A eso vine yo, ¿verdad? Recuerdo una vez, ya el Señor ya ayudándome en el ministerio de servidores, había que colocar un pizarrón, fíjense, hermanos. Y me dijo a la hermana, hermano, hay que poner un pizarrón en el aula, en un aula. Y lo fui a ver yo. Pero como yo estaba ya a cargo del grupo, que me hablan aquí, que hay que ir a ver allá, entonces yo no lo podía hacer. Y le dije a otro hermano, le dije, hay que ir a colocar ese pizarrón. Sí, me dijo. Y lo dejé ahí. Y me fui yo hermano, hay que ir a hacer esto. Y yo, de todo lo que había que hacer, ¿verdad? Y eso me acordé, que el pizarrón, ¿verdad? Y fui corriendo a ver, y el pizarrón, ahí donde estaba. Y yo dije, chispa, ¿qué pasó? Dije, y empecé a buscar al hermano, y dije, hermano, ¿y qué pasó, hermano? Le dije, ¿y el pizarrón? Es que mira, hermano, me dijo, fíjate que las cosas para el Señor tienen que ser bien hechas, me dijo. Así tiene que ser, le dije. Y fíjate que para que yo te ponga ese pizarrón, me dijo, tenés que traerme un nivel, me dijo, para que vaya bien recto, me dijo. Tenés que conseguirme un barreno, me dijo, porque fíjate que ahí hay que barrer. Y un tarugo, me dijo. Y fíjate que eso no hay, me dijo. Yo, aquí nadie tiene nada, me dijo. Vale, no tengas pena, dejémoslo ahí, pues, le dije. Y yo me vine. Fui con el guardia, le dije, mira, hermano, le dije, fíjate que, fíjese que hay un pizarrón. Ahí hay un bote de clavos viejos, me dijo. Ahí hay también un martillo, vaya, aquí está la vaya a abrir. Abrí otro hermano, ayúdame a poner este pizarrón. Mira, solo ponete atrás donde está recto. Ahí está. Bam, bam, le metimos 2 clavos. El maestro dio su clase y ni siquiera, cuando él llegó ya estaba puesto el pizarrón. Y ni siquiera me preguntó a mí, mira vos y... Entonces yo vi al hermano, ¿qué me quedó hacer por él? Orar. Era un hermano que oía al Señor a oídas, ¿verdad? Lo que se quería que funcionara el pizarrón. Y el hermano dio su clase, el maestro, y funcionó, hermanos. Entonces, hermanos, así tenemos que ser nosotros, hermanos. Que el Señor se manifieste en nosotros, ¿verdad? Buscar al Señor, hermanos, y hacer las cosas no para el hombre, para el Señor, ¿verdad? Y a veces hacemos las cosas también el hombre, y a veces no nos dicen ni gracias, y no esperemos eso, y no nos enojemos por eso, hermano. Porque si tú haces algo y esperas que te den las gracias, hermano, no. Y si te las dan, qué bueno, pero si no te las dan, qué bueno también, porque tú lo hiciste para el Señor. Y el Señor no se queda con nada. Él te va a premiar en el día que Él así lo es. Te lo va a premiar como Él lo sabe dar. Y te lo va a dar con creces, hermanos. Entonces, gloria a Dios. Entonces el Señor me llegó a comprender esto, hermanos. El Señor me dio ministrando. Entonces ahora le digo a mi esposa, yo soy un cristiano victorioso. Le digo a mi esposa, somos cristianos victoriosos, porque ahora sí siento que el Señor está en mí. Y trato de buscarlo, hermanos. Trato de levantarme temprano. Trato de hacer tiempo, de leer su palabra,
de predicar. Si estoy en un lugar haciendo fila y alguien está a la par, empieza, mire usted, fíjese que qué delincuencia va usted. Sí, usted, igual que él. No, es un país bendito, Guatemala. Le digo, oremos, mire, que nosotros no tenemos que estar hablando de eso. Le digo, fíjese que la palabra dice, fía en Jehová tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Y una persona se quedó, de veras, la Biblia lo dice. ¿Para qué voy a andar yo? Hoy me voy por acá porque aquí asaltan. Hoy por allá no, aquí hay luz, allá no hay luz. No, yo le fío en Jehová mis caminos y no me apoyo en la prudencia y el Señor me va a guardar. Entonces, una vez una persona le comenté eso y me dijo, ay, usted es cristiano, ¿verdad? Ore por mí. Amén, oremos ahí en la fila. Y si ya es creyente, no, pues entréguele su corazón a Jesús, porque ese es el primer requisito. Yo puedo orar por usted, pero mire, ahí no va a pasar nada, le digo. Usted tiene que creer al Señor y ser hija de Dios. Primero recibirlo. De veras, ¿y cómo se hace eso? Ahorita lo puede hacer. Oremos. Y viera, hermanos, así es que el Señor quiere que nosotros estemos así, hermanos, ¿verdad? Compartiendo. No hace falta de aquí. Y si nos dan el privilegio aquí, qué bueno, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer allá afuera. Hay mucha gente necesitada, hermanos. Tanta gente necesitada de la palabra del Señor, ¿verdad? Y con una palabra biblia que nos digamos, va a cambiar la vida de esta persona. Y si el Señor quiere, puede ser hija o hija del Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos, hermanos. Con lo que les he dicho, vamos a ir creciendo, hermanos. Y la palabra nos lo comprueba, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanagloria de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay gente que es así, ¿verdad? Que quizás alguna vez por emoción recibió al Señor, pero no hubo una buena raíz y se aleja, ¿verdad? Y paran hablando un montón de cosas. Una vez hablé con una persona que me encontré por ahí y me dijo, yo fui líder de una iglesia usted, pero mire, había unas cosas que no me gustaron usted, y me di cuenta usted, no, ahora ya no, usted mejor ya no sigue usted, ahora mejor así como estoy bien, pero bien mal está. Yo le dije, bien mal vas a estar, le dije, porque eso no lo quiere el Señor. Si alguien está obrando mal, ya el Señor, nosotros no somos jueces. Si el único juez, ¿quién es? Es Cristo, Él es el único juez. Nosotros no somos jueces. Entonces, Él va a dar su juicio donde corresponde, pero no nosotros. Yo no soy juez, ¿verdad? El único es el Señor, ¿verdad? Entonces, si le dije, no, sigamos adelante. Sigamos adelante. Regresa a tu iglesia donde fuiste, reconcíliate con el Señor y sigue adelante, porque así quiere ver el diablo derrotado a muchos. Los quiere ver así, ¿verdad? Derrotados, ¿verdad? Angustiados, enfermos y con muchas cosas, ¿verdad? Porque no han tenido un encuentro personal con el Señor. No han madurado, ¿verdad? No han buscado del Señor. Más bien quieren solo recibir palabra, recibir, qué bonito las alabanzas, la palabra estuvo preciosa, qué bonito. No, pero viene un problemita, pum, abajo otra vez. No, mano, no, hermanos. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que vayamos de victoria y siempre adelante y siempre viendo la luz que es Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice el apóstol Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los derechos engañosos
y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que dejar las cosas viejas, realmente. Y tenemos que ser renovados en nuestro conocimiento, que solo Cristo Jesús lo va a dar. Solo Él lo va a dar. Tenemos que ser renovados para que nosotros vayamos creciendo en el Señor cada día. Y seamos creyentes que vamos adelante. Nada nos va a detener. Vamos a ir adelante, ¿verdad? Está lloviendo, vamos adelante. Hay problemas, vamos adelante, ¿verdad? Confesamos nuestras faltas, cometemos un error, porque el diablo nos quiere ver derrotados. A veces cometemos errores, cometemos pecados, ¿verdad? Y casi siempre los cometemos. Pero el diablo te los está señalando. Es que cometiste aquel pecado, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Doblo mis rodillas, Señor, perdóname. Cometí este pecado, perdóname. Entonces vas a encontrar el oportuno socorro, porque el Señor dice que todos nuestros pecados los llevó Él en la cruz del Calvario. Entonces nosotros ya somos limpios, hermanos. La obra del Señor así es, hermanos, ¿verdad? Tenemos que creer nosotros eso. Tenemos que no dejar que el diablo nos ponga esa mentira en la mente, que cometemos un pecado y ahí estamos derrotados. No, el Señor nos va a perdonar y limpiarnos de toda maldad, y vamos a seguir adelante en Cristo Jesús. Así tiene que ser, hermanos, ¿verdad? Para saborear ese evangelio, como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, en victoria, hermanos, en victoria. Ya vamos a concluir, hermanos. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y deis lugar al diablo. Y aquí nos da una serie de situaciones en las cuales pues el Espíritu Santo va a hacer el cambio en nosotros, ¿verdad? Vámonos al capítulo 5, que está ahí adelantito. Ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar, hermanos? A Dios. Al hermano o la hermana que predica bonito, que se viste bien. No, hermanos, tenemos que ser imitadores de Dios, de Cristo Jesús. A Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestra mirada no tiene que estar en el hermano o la hermana que hablan bonito. No, hermanos, nuestra mirada tiene que estar en el Señor toda la vida, hermanos, para que vayamos creciendo, ¿verdad? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes en ellos. Y por favor quiero que todos leamos el verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dígalo nuevamente al hermano que está a la par: andad como hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz, ¿verdad? Porque provenimos de Cristo, que nos ilumina, ¿verdad? Tenemos que irradiar esa luz donde quiera que andemos, hermanos. Donde quiera que andemos tenemos que irradiar esa luz, para que nosotros vayamos creciendo en el Señor y ser creyentes que vamos en victoria, hermanos. Hermana y hermano, si tenemos algo que nos impide caminar en el Señor, pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor y busquemos por medio del Espíritu Santo qué es lo que me está estorbando a mí en no caminar con el Señor. Y te aseguro, hermano y hermana,
que Dios te lo va a mostrar qué es y te lo va a quitar con la ayuda de Dios. Y vamos a caminar y vamos a ser aquellos creyentes que vamos en victoria, ¿verdad? Nos vamos a ver cada vez que hay oportunidad. Hermano, ¿cómo vas? Bendecido, hermanos. Y que no sea solo de palabra. Cuando decimos aquí, ¿cómo estás? Bendecido. Pero sí estoy bendecido, hermanos. Quizás enfermo, como dije, pero bendecido, hermanos, creyendo en el Señor que Él me va a sanar, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sin trabajo, hermano, pero bendecido, creyendo que el Señor me da una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Eso tenemos que hacer, creerle al Señor, hermanos. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, ¿verdad? Que le creamos, que le sirvamos, ¿verdad? Y no dejemos de las actividades de la iglesia por un lado. Si hay discipulados, discipulemos, hermanos. Ahí aprendemos más del Señor, ¿verdad? Cuando en la iglesia hay invitaciones de ir a visitar otra iglesia, vayamos, acuerpemos, hermanos, porque eso es bueno. Eso nos va a ayudar a ir edificándonos y a ir creciendo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar, hermanos, ¿verdad? Y busquemos más del Señor, ¿verdad? Leamos la palabra, orémosle al Señor, pongámonos a cuentas del Señor y busquemos más del Señor, hermanos. Y yo les aseguro, hermanos, que vamos a ir de la mano anhelando la venida del Señor, ¿verdad? Perseverar en Él. Y cuando Él venga, Señor, hermanos, Él nos va a llevar, hermanos. Tengamos esa seguridad que si el Señor viene hoy, nos lleva, hermanos, ¿verdad? Yo le contaba a un hermano un testimonio de una persona. Yo fui diácono hace muchos años, hermanos, hace muchos años, de la iglesia que está en la avenida Bolívar, Nazaret. Yo ahí le serví al Señor también. Y estando yo de diácono en la puerta, hubo un accidente, se oyó un chasquido de frenos. Y que si un carro tiró a uno de una moto, ¿verdad? Lo tiró. Y yo cuando llegué con el hermano que estábamos de diáconos en la puerta, todavía lo logramos ver agonizante. Y las palabras del hermano fue: díganle a mi esposa que me perdone porque tuve un problema con ella. Y falleció. Esta persona falleció. Ya no hubo tiempo. Entonces, ¿qué me dice ahora? Yo te lo comparto, hermano. No desaproveches el tiempo. Si tienes problema con tu pareja, ponte a cuentas. Hijos, si tienen problema con sus padres, pidan perdón. Padres, si ofendieron a sus hijos, pidan perdón. Y caminemos como una familia de la mano. Señoritas y jóvenes pueden hacer muchas cosas, como dice Eclesiastés, pero de todas ellas los juzgará Dios. Busquen de Dios, y el Señor los va a sacar adelante, ¿verdad? Nos va a sacar a todos adelante, y eso quiere el Señor, que nosotros caminemos de la mano, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, por favor. Voy a invitar al pastor Giovanni que ore, por favor. Amén. Gracias, hermano Mario. Dios le bendiga. Cierren todos sus ojos y voy a pedir el auxilio de mi hermano Danilo. Damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra. Quisiera suplicar que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a cerrar este tiempo hermoso que el Señor nos ha regalado. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todo, Señor, tú quieres que seamos hijos de luz, Señor. Que andemos en luz, Señor. Que ya no andemos en tinieblas, Señor. Y como está escrito, Señor, que debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que este mensaje de la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, Señor. Y si por alguna razón hay algún hermano, alguna hermana que le está costando ser un hijo de luz, que está teniendo dificultades en su trabajo,
que está teniendo dificultades con sus amistades y no ha podido dar un buen testimonio, no ha podido ser un hijo de luz, le ha costado. Quizás ha sido dominado por la carne, ha sido dominado por los vicios y quiere servirle a Dios, quiere agradarle, pero hay algo que no lo deja, hay algo que le está impidiendo ser un hijo de luz, ser una hija de luz. En esta noche, si tú eres uno de ellos, vamos a orar, vamos a pedir la misericordia de Dios, vamos a pedir que el Señor pueda quitar de en medio de nosotros toda obra del enemigo. Vamos a orar en esta noche para que Dios pueda romper toda esclavitud con el pecado, que Dios pueda quitarnos a ese viejo hombre, a esa carne que impide que le sirvamos a Dios. Cristo viene pronto y dice la Escritura que nosotros sin santidad no podremos ver al Señor. Debemos de procurar en este último tiempo no contaminarnos con las corrientes del mundo, no contaminarnos con ese espíritu que hoy rondea en este fin de año. En el nombre de Jesús, Señor, Padre Celestial, estamos, Señor, hoy en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, peleando la buena batalla de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te estamos suplicando, Señor, si hemos tenido dificultades para ser un hijo de Dios, Señor, que tú quites, Señor, todo obstáculo del enemigo, que tú quites, Señor, todo deseo de la carne, todo deseo, Señor, Padre, que impida, Señor, que seamos hijos de Dios. Quítalo de en medio de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, en esta noche por los jóvenes, las señoritas, que como está escrito y como dijo nuestro anciano Mario, Señor, que todo no es lícito, que todo podemos hacer, pero que debemos de examinar qué es lo que nos conviene y que somos templo de Dios y que para hacer luz, para andar en luz debemos de agradar a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a los jóvenes. Oramos, Señor, por ellos, para que tú quites toda atadura con el pecado, Señor, para que tú quites, Señor, de en medio de ellos toda vanidad, Señor, para que tú quites, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toda desobediencia, Señor, de en medio de ellos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, en esta noche, Padre, para que un espíritu, Señor, de obediencia, Señor, gobierne, Señor, a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Padre Celestial, Señor, oramos, Padre Celestial, para que tú, Señor, quites hoy de en medio de nosotros, Señor, toda esclavitud, Señor, con el pecado, toda ligadura con el pecado, Señor, la cortamos, Señor, en tu poderoso nombre, por la sangre de Jesucristo, Señor. En tu nombre, Jesús, Señor, venimos, Señor, quitando, Señor, la esclavitud, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Siga orando, hermano, siga orando, siga peleando. Siga, Señor, siga usted en comunión con el Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Oh, Señor, te damos gracias, Señor, por tus misericordias y tus bondades, Señor. Le damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú quieres darnos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que, Señor, queremos, Señor, andar en luz, Señor, como tú estás en luz, Señor. Queremos ser, Señor, la luz de este mundo, Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, porque al sonido del chofar, Señor, se caen los muros de esclavitud, Señor.
Gracias, Señor, porque al sonido del shofar, Señor, por tu poder, Señor, así como cayeron, Señor, los muros de Jericó, así como por medio del shofar, Señor, tú confundiste a los enemigos, Señor. Hoy que sea desarticulado, Señor, de en medio de nosotros, Señor, todo plan del enemigo, Señor, en nuestras vidas. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Oh, sí, Señor. Que se caiga la esclavitud, que se caiga la desobediencia. Oh, bendito Dios, que se caigan esos muros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito. Gracias, Señor, por tus misericordias y tus bondades. Gracias, Señor, porque tú eres el shofar. Cristo, tú eres el shofar que viene, Señor, por nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos que tú nos des las fuerzas, Señor, para vivir en victoria, para vivir, Señor, como hijos de luz, Señor. Padre, que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que nuestros compañeros sepan verdaderamente que andamos en luz, Señor. Danos la fortaleza. Ayúdanos, Señor, en todo nuestro caminar, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.